¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, amigos de YouTube? Les informo que en estos momentos se está considerando dar curso o no a la apelación presentada por Donald Trump sobre el polémico decreto migratorio. Recordemos que después de que fuera suspendido por un juez el mencionado decreto, Donald Trump decidió no rendirse y dar batalla en la Corte de Apelaciones. Amigos de Videos Mundo, esta noticia y otras a continuación en el siguiente video que he logrado subir al canal, que es una recopilación responsable y cuidadosa de las noticias más importantes de Estados Unidos. Recuerden que todos los días subimos las noticias más importantes de Estados Unidos y el acontecer mundial. Y para que te llegue todo el material que compartimos, solo debes darle en el botón suscribirse. Buenas noches, comenzamos esta jornada de información en Estados Unidos. Se lleva a cabo la audiencia sobre el controvertido decreto presidencial que restringe la migración de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana a Estados Unidos. La Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito con sede en San Francisco tendrá que determinar si la decisión de un juez del estado de Washington de suspender el decreto es válida o bien los argumentos de la Casa Blanca para defender el decreto del presidente Donald Trump. Al parecer el fallo se dará y muy pronto. Para conocer más detalles vamos a Washington con Juan Carlos López. Adelante, Juan Carlos. Fue como se prometió una llamada telefónica, así fue la audiencia en esta tarde. Existe un canal, Mario, aquí en Estados Unidos, buenas tardes, se llama C-SPAN, que pasa audiencias y pasa audios, y eso es lo que ha ocurrido por primera vez en las principales cadenas de noticias. La noticia fue una conversación telefónica. ¿Qué ocurrió? Y sabemos y lo podemos confirmar que no habrá fallo esta noche. Será pronto, pero no será hoy, porque la Corte va a estudiar. Los 3 magistrados asignados a este caso estuvieron durante la última hora 30 minutos, los primeros 30 minutos fueron para los abogados del gobierno, para tratar de convencer a los jueces, no de la constitucionalidad del decreto, porque eso no es lo que está en disputa, sino sobre si el juez de distrito, Robert, tenía la autoridad para dar esta orden y si Washington y Minnesota tenían cómo demostrar que los daños que dicen produce el decreto les afectan directamente. Y eso se escuchó durante la primera media hora a los abogados del gobierno, al principal abogado, el abogado Hodges Flengy, defendiendo el argumento y respondiendo a las preguntas de los 3 magistrados. Uno con sede en Honolulu, en Hawái, el juez Clifton, el juez Canby con sede en Phoenix, Arizona, y la jueza Feinstein con sede en San Francisco. Luego, los abogados de Washington tuvieron que defender y justificar ante los magistrados lo que han dicho hasta ahora, y es que ellos consideran que sí, que este decreto, al excluir a un grupo específico de personas, produce daños dentro del estado de Washington. Vamos a ver qué ocurre si la Corte anula la decisión del juez, si lo devuelve al juez anterior. Se anticipa que independientemente de lo que ocurra, Mario, esto podría terminar en la Corte Suprema de Justicia, pero para poder llegar al Tribunal Supremo tiene que seguir un recorrido para incluir a un número mayor e incluir a sus padres. Un juez en Texas tomó una decisión similar, congeló ese decreto a nivel nacional, no permitió su implementación. Son los argumentos de unos y de otros sobre lo que puede ocurrir en quién tiene la autoridad para definir quién entra a Estados Unidos o no, y la disputa sobre la decisión del juez de distrito. Este fallo del Tribunal de Apelaciones es atacable todavía entonces para llegar a una última instancia, también considerando la composición de este jurado de apelaciones, Juan Carlos. Al parecer pues hay 2 de estos jueces que habrían sido pues más puestos por la administración Obama. No, uno de ellos, el juez que tiene sus oficinas en Phoenix, el juez Canby, fue nombrado por el presidente Carter en 1980. El juez Clifton, que tiene sus oficinas en Hawái, en Honolulu, fue nombrado por el presidente Bush, y la magistrada Fierstein, la más joven, fue nombrada por el presidente Obama y asumió apenas en 2014, pero en los argumentos era difícil saber si estaban a favor o en contra, porque eran igual de agudos con ambas partes, y con preguntas también mostrando, querían que los convencieran sobre los argumentos para poder tomar su decisión, teniendo en cuenta que las cortes respetan mucho la decisión de un magistrado de distrito, y cuando estamos hablando, y lo dijo el magistrado Robert en su fallo, aquí él tuvo en cuenta que hay que respetar la separación de poderes y que el judicial
judicial, el ejecutivo y el legislativo son tres ramas iguales del poder del gobierno en Estados Unidos. Pues gracias por todas estas precisiones y estaremos pues sin duda a la espera, como todo el mundo, del fallo de este Tribunal de Apelaciones. Juan Carlos López desde Washington, gracias y hasta pronto. Seguimos en el tema. Las medidas inmigratorias del presidente no solo se debaten en tribunales. Cientos de estudiantes en Nueva York salen a las calles para repudiar este decreto. Gilbert Vega tiene los detalles. Decenas de estudiantes de la escuela secundaria, de algunos colegios comunitarios y también algunos universitarios en la ciudad de Nueva York se salieron este martes de las clases y vinieron a las calles a caminar como una forma de protesta contra algunas de las medidas que está tomando el presidente Donald Trump, especialmente en el tema migratorio. Ellos se concentraron aquí en la plazoleta Foley Square, que está ubicada frente a las dependencias federales, y caminaron hasta este edificio, que es el edificio federal donde se encuentran las oficinas del Servicio de Inmigración. Allí se manifestaron en contra de algunos de los decretos porque según ellos son hijos de inmigrantes y esas medidas también los están afectando. Y mis papás son inmigrantes que vinieron a este país, pero no vinieron para mejorar su vida, pero mejorar la vida de nosotros, del futuro y de hacer un futuro. Entonces yo quiero el futuro de nosotros, los hijos míos y los hijos de todo el mundo en el país. Yo siento aquí en mi corazón que es mi deber para hablar y para defender. Yo gracias a Dios tengo la oportunidad de nacer en este país y por eso tengo que usar mis derechos para expresarme como yo quiero. Mi padre no es narcotraficante, mi mamá no es alguien que va a venir a quitarle al trabajo a otra persona, porque los trabajos que ellos hacen son como trabajos que se matan. Veo a mi padre llegar todos los días cansado. Y yo creo que los otros americanos no quieren trabajar todos los días tantas horas. No tenemos derecho de votar. Y eso es la única manera que podemos hablar de lo que nosotros creemos que está bien de hacer. Y el movimiento de estos estudiantes coincide también con la circunstancia en la que se está discutiendo precisamente en las Cortes Federales el futuro de los decretos del presidente Trump que tienen que ver con la suspensión temporal del programa de refugiados y también con el ingreso de nacionales de 7 países de mayoría musulmana a los Estados Unidos. Estos estudiantes dicen que el movimiento va a continuar hasta que esos decretos sean suspendidos de manera definitiva. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Regresando a Washington, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly acudió a una audiencia en la Cámara de Representantes mientras el Senado avanzó en el proceso de confirmaciones. Una de ellas, la de la secretaria de Educación, considerada histórica por la forma en que se saldó. Yone Molinares nos cuenta más de lo que pasó en esta jornada ya en Washington. El secretario de Seguridad Nacional llegó al Congreso a defender las políticas del presidente Trump, entre ellas la construcción del muro. Depende de los fondos y todo lo demás, pero me parece que podríamos estar bastante adelantados dentro de 2 años. La pregunta para los legisladores sigue siendo cómo se va a pagar por la construcción del muro, que se estima podría costar entre 12 a 15 mil millones de dólares. No vamos a construir un muro de lado a lado de una vez, pero cuando pregunto, ¿necesitamos más muros? Me dicen, secretario, tenemos que extender algunos muros, llenar algunas partes con barreras físicas y preferiblemente alguna construcción por la que no se pueda ver a través. Eso fue nuevo para mí. La audiencia en la Cámara de Representantes tomó mayor relevancia a raíz de los decretos del presidente Trump prohíben la entrada a refugiados y a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Francamente, es algo injusto que el secretario Kelly sea llamado aquí a defender un decreto que, por lo que se reportó, tuvo que implementar casi sin aviso. Los funcionarios de la Casa Blanca que la ordenaron deberían estar aquí respondiendo por este declave. Kelly reconoció la falla de la implementación de los decretos. En retrospectiva, yo creo que me corresponde, debí retrasarlo un poco hasta hablar con miembros del Congreso. Eso no tranquilizó a los demócratas que mantuvieron sus críticas a la implementación de los decretos que ahora están en medio de una batalla legal en una corte federal. El presidente Trump espera que el asunto no tenga que llegar a la Corte Suprema, mientras insiste en defender los controversiales decretos. A lo mejor se toma un tiempo, ¿sabe? Este es un periodo peligroso, mientras la gente habla y negocia, pero hay mucha gente mala que está hablando. Entremos ahora, pero estamos siendo muy estrictos con la revisión de solicitantes. Aunque el fallo representó un revés para el presidente, este martes Trump recibió una buena noticia.
ya tiene un miembro más en su gabinete, Betsy DeVos como secretaria de Educación. 2 senadoras republicanas se unieron a los demócratas para rechazar la nominación de DeVos, con lo que el resultado fue 50-50. Por primera vez, el vicepresidente, que es el presidente del Senado, desempató la votación de un nominado al gabinete, un hecho histórico en el Senado. Hasta la fecha, el Senado solo ha confirmado 7 de 15 secretarios de Trump. Al final, el presidente tendrá todo su gabinete, dado que los republicanos tienen la mayoría en el Senado, pero los demócratas han prometido seguir luchando para demorar el proceso. Diana Molinares, CNN. Y sigue la disputa legal entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales de Estados Unidos que rechazan la orden del nuevo presidente de Donald Trump contra la inmigración de viajeros, en su mayoría musulmanes. Mientras, el nombramiento de una multimillonaria como secretaria de Educación genera fuertes polémicas, también rechazo en las calles. Jorge Gestoso, desde Washington, nos amplía estos datos, esta información. Jorge, adelante. Este martes, un tribunal federal de apelaciones escuchará los argumentos en la batalla legal que se ha desatado por la orden ejecutiva del presidente Trump que prohíbe la entrada temporaria de personas de 7 países de mayoría musulmana y prohíbe la entrada definitiva de refugiados sirios. Disputa entre el gobierno federal y los estados que demandan a Trump. Mientras tanto, se siguen repitiendo las escenas de reencuentro de familiares provenientes de esos países que habían quedado separados por la decisión de Trump. Esta mañana el presidente adelantó que si la Corte de Apelaciones rechaza sus argumentos, piensa recurrir a la instancia superior, la Corte Suprema, mientras que los estados demandantes afirman que si se vuelve a implementar la orden ejecutiva, volvería a crearse el caos. El lunes, hablando por primera vez en la sede del Comando Central del Ejército en Tampa, Florida, que está a cargo de la lucha contra el terrorismo, acusó una vez más a la prensa de deshonesta porque, según él, no quiere cubrir ataques extremistas. Se llegó a un punto que esas noticias ni siquiera eran reportadas. La prensa, muy deshonesta, no quiere informarlas. Ellos tienen sus razones y uno entiende eso. La Casa Blanca no indicó ningún ejemplo que respaldara la afirmación de Trump que ni siquiera se informa de los ataques. Por su parte, la cadena de televisión NBC reveló que el operativo militar secreto de la semana pasada en Yemen, similar al lanzado contra Osama Bin Laden, el primero autorizado por Trump, fracasó al no lograr su objetivo, eliminar al líder de Al-Qaeda en la península arábiga. El portavoz presidencial Sean Spicer había declarado el operativo como exitoso, mientras que el líder de Al-Qaeda en Yemen, Qasim al-Rimi, dejó saber a través de un mensaje de audio que había sobrevivido al ataque y dijo: el loco de la Casa Blanca recibió una cachetada al comienzo de su camino en esas tierras. Unos 30 civiles, entre ellos 8 mujeres y un niño, murieron en la operación, algunos miembros de Al-Qaeda y el soldado estadounidense cuyo nombre no ha sido revelado. Y en el Senado, los demócratas realizaron una maratón de más de 30 horas hasta el mediodía de hoy, oponiéndose al nombramiento de la multimillonaria Betsy DeVos, enemiga de la educación pública. Poder apoyar y ser un abanderado de la educación pública me parece que es esencial. Con la maratón, los demócratas buscaban convencer al menos a un republicano más. Habían convencido a 3 y romper así el empate de 50 votos por bando e impedir el nombramiento de DeVos, quien no tiene ninguna experiencia en la materia. Finalmente, DeVos fue confirmada ante el voto definitivo del vicepresidente Mike Pence. Los nominados que aún faltan por ser confirmados por el Senado siguen enfrentando una fuerte resistencia ante las denuncias que no están calificados para desempeñar sus cargos y además, como multimillonarios que son, muchos de ellos, no estarán defendiendo los intereses de la mayoría de los estadounidenses. Ahora regresamos contigo a estudios. Agradecemos